Mucho en mi corazón en este tiempo de poder ver a la iglesia de Tijuana, los hermanos de la iglesia de Ensenada, los que nos visitan. Es un gusto poderles ver. Gracias a Dios que nos permite tener estos tiempos de convivio, pero también de refrigerio espiritual en el cual nos concentramos y meditamos en la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos viendo en el capítulo 8 de Romanos. Pueden abrir sus Biblias en Romanos capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al 30 y nos vamos a estar enfocando en el versículo 28. Romanos capítulo 8, empezamos del versículo 18 al 30. Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18, dice la palabra de Dios: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvados, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Vamos a orar. Padre Dios bendito, nos encomendamos en tus manos en esta mañana. Encomendamos esta predicación para que sea de edificación, de ánimo, de consuelo para el creyente. Háblanos en esta mañana, tu Espíritu Santo sea con nosotros. Yo te pido también por el resto del día, para que sea un día de hermosa coinonía entre hermanos. Realmente es hermoso el convivir los hermanos todos juntos como un cuerpo en Cristo. Y te damos gracias por ese privilegio y ese amor que nos has mostrado en Cristo Jesús. Háblanos a través de este pasaje y danos esperanza y sé con nosotros en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a estar viendo uno de los versículos más conocidos y de hecho uno de los más favoritos de muchos o de todos los creyentes. Y a través de la historia, este ha sido de gran esperanza y consuelo para el pueblo de Dios. Y hay un libro completo dedicado a este versículo por el puritano Thomas Watson. No he tenido oportunidad de leerlo todo, pero estuve leyendo el abstracto del libro, pero ya está en mi lista de espera. Es un muy buen libro y el título del libro es Todas las cosas cooperan para bien. Es el título del sermón en esta mañana. Y el capítulo 1 de este libro dice: las mejores cosas obran para bien para los piadosos. El segundo capítulo se titula Las peores cosas cooperan para bien para los piadosos. Lo mejor y lo peor de nuestras vidas cooperan para bien. Esto es, para los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito, como dice nuestro texto. La pregunta que a veces bota en nuestra mente ¿es realmente esto cierto? ¿Cómo puede ser prácticamente esto verdad? En luz de algunas de las situaciones más terribles y más difíciles, incluso dolorosas, devastadoras de la vida que le suceden a los creyentes,
Y puedo decir que he conocido hermanos que han pasado por pruebas extremadamente difíciles de soportar. Y poder ver este texto como una realidad no encaja. ¿Cómo es esto verdad? Y la pregunta no es si es verdad, que es verdad, es la palabra de Dios, es verdad. Más bien la pregunta es en qué sentido es verdad. ¿Cómo podemos entender esto? Ese es el asunto principal, entender cómo es que esto es realidad en nuestras vidas. Pero antes de entrar al texto, déjenme darles un poco de contexto a manera de introducción. Todo el propósito del apóstol Pablo en el capítulo 8 se trata de la seguridad, de la garantía de salvación del creyente, la confianza, la seguridad de la salvación final. Y esto comienza desde el versículo 1, capítulo 8, dice: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y esto no es solo por ahora, en un momento, sino que nunca más habrá condenación. Ya no hay manera en la que delante de Dios, después de la salvación, haya una condenación para ti. Ese es el tema de este capítulo. Debemos recordar que en la carta a los romanos, el apóstol Pablo va entregando paquetes teológicos, va introduciendo temas a tratar y cómo van estando relacionados uno con otro. Y aquí habla de esa garantía de la salvación. Luego más adelante nos dice que esto está asegurado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, del versículo 4 al 16, que crea en nosotros una nueva vida, una nueva mente, nos habilita para mortificar el pecado en nuestras vidas, pero también nos permite tener un sentir de una disposición paternal, en el cual clamamos, dice, Abba, Padre. Y a partir del versículo 18, Pablo abre un paréntesis para tratar con un problema. Y este es el problema del sufrimiento en la vida del creyente. Si todas estas cosas son ciertas para nosotros, si Dios nos ama, si estamos libres de condenación por lo que Cristo ha hecho por nosotros, si su Espíritu vive en nosotros, haciendo nuestra salvación una absoluta certeza, entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y esto lo trata del versículo 18 al 25. El versículo 17 concluye con esa idea: si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Y por lo tanto, podemos considerar los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y continúa este pensamiento hasta el versículo 25. Y después, en el versículo 26 al 27, él regresa a la obra del Espíritu Santo, en cómo el Espíritu Santo obra en los creyentes con respecto a este tema sobre nuestros sufrimientos y dificultades en nuestra vida. Y dice en la oración que nos ayuda con gemidos indecibles. Y ahora en el versículo 28, el apóstol está dando otra razón para la garantía del creyente, la confianza, la seguridad, que una causa para consuelo y certeza de las cosas que nos van a pasar en la vida, ya sean buenas o malas. Versículo 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí está la confianza, el privilegio que le pertenece al pueblo de Dios. Podemos saber y estar totalmente seguros del resultado final de cada cosa que sucede en nuestra vida, incluyendo nuestros sufrimientos presentes, pasados o futuros. Todas nuestras pruebas y dificultades en esta vida, sabemos, bajo la providencia de Dios, todas las cosas cooperan para bien. Comencemos ahora a ver ese texto y lo veremos así. ¿Quiénes son los remitentes de esa seguridad? ¿Cuáles son las especificaciones de esa seguridad? ¿Cuál es la base de este conocimiento de seguridad? ¿Qué abarca y cuál es el propósito de esa seguridad? Y finalmente veremos algunos ejemplos del bien de esta seguridad. Primero consideremos a quiénes les pertenece este privilegio. Es importante entender que el consuelo de este texto no les pertenece a todos. Solo verdaderos creyentes son el objeto de este consuelo y privilegio. Sabemos que todas las cosas cooperan para bien, dice, para los que aman a Dios y los que son llamados conforme a su propósito. Aquí está describiendo a creyentes. Ahora, esto es descriptivo, no prescriptivo. No está dando condiciones para recibir este privilegio y garantía. No dice, si amas a Dios lo suficiente, entonces todo saldrá bien.
no son condiciones que suceden para que todo coopere bien para tu vida. Está describiendo a aquellos que realmente son creyentes en el Señor. Aquellos que aman a Dios es porque Dios los amó primero. 1 Juan 4:19. Y aquellos que aman a Dios es porque fueron llamados por Él. Y eso es lo que concluye en el versículo siguiente. Entonces, una forma de describir a los creyentes es los que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. Entonces lo describe en cómo es su actitud hacia Dios, que han llegado a vivir el primer mandamiento, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Lo aman, están apegados a Él, tienen una devoción leal a Él. Y también nos describe en términos de la soberanía de Dios en su gracia, en ellos, que los llevó precisamente a ese amor. Ellos han sido llamados de acuerdo con el propósito soberano de Dios para cada uno de los creyentes. De hecho, son sus llamados afuera, de donde viene la palabra eclesía, iglesia. Son los que efectivamente Él ha llevado fuera de la oscuridad a la unión por fe con su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y el punto de esto es que esta promesa solo aplica para los creyentes, no aplica para nadie más. Y es importante remarcar esto. ¿Por qué? Porque esto no es un sentimentalismo positivo. El ser positivo en la vida, el tener un pensamiento positivo acerca de las cosas. Tendemos a leer este pasaje en camisetas, en tazas, y es mal interpretado, o incluso de decir a no creyentes para animarlos: mira, piensa positivo, aún en tu sufrimiento todo va para bien. Y queremos motivarlo con este pensamiento. Pero el asunto es que nada de eso es verdad. No siempre las cosas cooperan para bien. No importa cuánto intentes ver lo positivo de la vida, a menos que estés en Cristo, arraigado en Cristo. Y de hecho, no hay nada más engañoso y peligroso que un falso optimismo que hace que las personas se duerman espiritualmente, que los lleva a una falsa seguridad y no pueden ver que el resultado final de todo lo que pasa en tu vida, si no estás en Cristo, no será para nada bueno, sino todo lo contrario. Será un final terrible, en camino de muerte, será una horrible tragedia, una condenación eterna. Entonces, estas palabras de consuelo, esta seguridad, que es en esencia una promesa, solo le pertenece al creyente, al que está en Cristo. Y el énfasis de Pablo aquí, queridos hermanos, es que él quiere que sepas que si eres cristiano, que si vives de acuerdo a la fe, si estás en Cristo realmente, esta promesa te pertenece a ti. Te pertenece a todo creyente, desde el más débil de los creyentes, desde el más neófito hasta el más maduro y el más fuerte. A todos los creyentes les corresponde esta promesa. Este privilegio les pertenece a todos los creyentes, a todos los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Estos son los remitentes de esta seguridad, los creyentes. Ahora, consideremos las especificaciones de este privilegio y consuelo. Se nos dice que esto es algo que el cristiano sabe, que conoce, algo que el creyente debería saber, y está intencionado que sepas y que debes de tener la total certeza de esto. Versículo 28 dice: y sabemos, hermanos, lo sabemos. Sabemos que esto es verdad. Y observen que dice sabemos y que no dice entendemos. Entonces, sabemos, pero no entendemos cómo es así. Como tal y tal situación en mi vida están obrando para bien. Tampoco dice por qué o en qué manera. No dice que hay un grandioso sentimiento de que todo saldrá bien. Él dice sabemos. Y esto lo sabemos por fe. Simplemente porque Dios lo dice. Hermano, ¿sabes esto? ¿Realmente sabes esto? Y la pregunta no es si sientes esto. En medio de tus circunstancias, sentir positivo o sentir de este modo, no es eso. Tampoco es si entiendes en todo el contexto lo que conlleva un sentido amplio esto. El poder explicar cómo puede ser que en tu situación todo está obrando para bien. Más bien la pregunta es,
tienes esta convicción arraigada en tu corazón, este conocimiento certero, que todas las cosas están cooperando para tu bien. Y verás, tu Padre Celestial, en su amor paternal, quiere que tú sepas esto. Él quiere que tengas la plena y total confianza de que esto es verdad para ti. Que tengas una total certeza de que esto es para ti si estás en Cristo. Y aquí hay algo de contraste con lo que dice en el versículo 26. Aquí dice, sabemos, atrás en el versículo 26, hablando de la oración, dice que en medio de nuestras dificultades y debilidades, dice, no sabemos. No sabemos orar como deberíamos. Y aquí está el asunto. Por un lado, no sabemos y sin embargo, sabemos. Ahora, ¿cómo reconciliamos estas dos verdades en medio de las dificultades? Esta es una de las paradojas de las experiencias cristianas. Y Martin Lloyd-Jones lo pone así. Dice, el cristiano es un hombre que puede estar seguro de lo último, incluso cuando está más incierto sobre lo inmediato. Y esa es la llave para el consuelo. Verán, el cristiano no lo sabe todo. Hay mucho que no sabe, pero sí sabe esto. Consideren a este cristiano que está pasando por un mal momento, todo parece estar en su contra, está confundido y perplejo por las situaciones actuales en su vida, hay mucho sufrimiento, su corazón está abrumado y llega al punto de no saber cómo poder orar en esa circunstancia. No sabe qué decirle a Dios o qué pedirle a Dios en medio de esa situación. Ante tanta desesperación, solo puede caer de rodillas delante de Dios con gemidos invisibles. No entiende qué está pasando en su vida. Pero incluso en ese punto, él puede decir, aunque no sé por qué me está pasando esto, incluso no sé cómo orar, por qué orar, esto sí sé con certeza. A pesar de mis limitaciones, de mi ignorancia, a pesar de que todo lo que está sucediendo en mi vida está en mi contra, yo sé que todo en mi vida, todo está cooperando para mi bien. Ese es el consuelo y el privilegio de todos los hijos de Dios, independientemente de las situaciones de cada uno. Y es importante no olvidar esta distinción, porque en muchos de los casos, en muchos sentidos, no sabemos, pero en otro sentido, al mismo tiempo, dice, sabemos. El hecho de que no entendamos lo que está pasando en cualquier momento, nunca debemos permitir que sacuda nuestra fe del resultado final. Allí es donde está el terreno de la batalla, donde el diablo y la incredulidad vendrán para robarte tu paz y tu seguridad. Tomará un solo detalle confuso en ese momento difícil de tu vida, un solo detalle. Y él te dirá, ¿cómo en luz de toda esta situación puedes decir que eres un hijo de Dios? Si Dios te ama y realmente le perteneces, eso nunca debió sucederte a ti. A ver, explícame, ¿dónde está el bien? ¿Cómo es que esto va a terminar en bien? Ve tu sufrimiento. Observa bien, Dios no está contigo, está contra ti. Todo esto está pasando porque Dios lo permite. Y está el enemigo metiendo cizaña. Y el peligro está en esto, que debido a que no puedes explicar algún aspecto particular de tu experiencia, se vuelve confuso. No puedes entender, no puedes explicarlo. Y por el hecho de que no puedes ver de ninguna manera cómo esto se tornará en bien. Entonces, en ese momento, todo se tornará a la incredulidad. Darás pie al diablo y comenzarás a dudar de Dios, o incluso quejarte de Dios, e incluso dudar de tu salvación. ¿Y qué haces en esos casos? Bueno, predicarte a ti mismo y reconocer la verdad que está en las Escrituras. La enseñanza, si es verdad, no puedo explicarlo porque no puedo entenderlo. Y sin embargo, yo tengo la certeza, yo sé que en qué se tornará todo esto al final. Yo sé cómo va a resultar todo esto. Sé cuál es el resultado final. No pretendo entender la mente de Dios, no tengo todas las respuestas, pero sé cuál es el propósito final de Dios para mi vida. Y ese propósito no fallará. Yo sé que todas las cosas cooperan para mi bien. Sabemos, pero no sabemos. Es muy seguido la experiencia cristiana en medio de situaciones difíciles en la vida. Ahora eso levanta una cuestión. ¿Cuál es la base de este conocimiento?
Este no es un conocimiento meramente emocional, no es algo que sentimos. Este es un conocimiento de fe. Una fe que está arraigada en el mismo carácter y en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, en primer lugar, es porque Dios lo ha prometido. Y en el carácter de Dios, sabemos que Dios es fiel. Él cumple sus promesas. Él es verdad y Él no puede mentir. Él es omnipotente y no hay nada que no pueda hacer o incluso ser estorbado de hacer. Y Él puede cumplir todo lo que ha prometido y lo cumplirá. Él es Dios soberano que hace todas las cosas, coopere para bien según el designio de su voluntad. Y Él nos ha predestinado para formarnos a la imagen de su Hijo. Esa es la idea del siguiente versículo, el versículo 29. Él es el Dios que se ha comprometido a sí mismo a terminar la obra que Él empezó en nosotros y de llevarnos de una forma segura a la gloria. En el versículo 30 nos hace esa reafirmación. En el último eslabón de la cadena de oro de la salvación, en los siguientes versículos, nos dice que nos habla de la glorificación. Al final del versículo 30 dice, a esos también glorificó. Ese es el estado final. Y el tiempo aquí es un tiempo pasado. Es como si en la mente de Dios esto ya hubiera sucedido. Es tan seguro que serás glorificado que Dios habla de ello en un tiempo pasado. Es por su carácter. Dios no puede mentir. Él cumplirá sus promesas. No hay nada que le pueda impedir hacer lo que Él ha dicho. Entonces sabemos que lo que Él ha dicho, lo hará. Lo que Él ha prometido, sucederá. Entonces, porque Él lo dice, sabemos que todas las cosas cooperan para bien. En segundo lugar, Dios ha mostrado su compromiso para mi bien cuando Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Yo creo que muchos hemos pasado por algún tipo de situación donde nos hemos dicho, si tan solo pudiera haber una señal del amor de Dios, si tan solo pudiera haber una señal en todo este problema, algún indicio que pudiera ver, palpar de que Dios realmente me ama y busca mi bien. Y déjame decirte esto, ¿qué señal más grande pudieras tener que el dolor agonizante y muerte en la cruz del único Hijo de Dios por ti? ¿Qué más señal ocupas? El Hijo de Dios dado para tu alma. ¿Qué más grande manifestación de amor fue dada? ¿Y qué más muestra de tu bien fue dada en la cruz? ¿Qué otra señal pudieras tener que sobrepase el valor de la cruz de Cristo? Esto Pablo lo trata en los versículos 31 al 32. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pablo está diciendo, mira mi querido cristiano, tú has sido traído por gracia y has puesto tu fe en Cristo Jesús. Has sido llamado conforme a su propósito. Dios ha dado lo mejor para ti. Él ha dado lo más preciado para Él. Lo más preciado que Él tenía, lo ha dado por ti. El mejor regalo que jamás Él le pudiera dar a alguien, lo ha dado por ti. Su Hijo Jesucristo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para sufrir la ira de Dios, el castigo por nosotros, en nuestro lugar, por nuestros pecados, para darte a ti una salvación eterna y segura. Si Él hizo eso por ti, ¿cómo pudieras alguna vez dudar de su compromiso para tu bien? Si Él dio lo más preciado por ti, su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas y darnos también el bien que Él ha prometido? Y todas las cosas son en última instancia para nuestro bien final. Y sabemos, en tercer lugar, por las experiencias de los santos en las Escrituras, que están registradas para nosotros, muchos ejemplos que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra seguridad de que todo está obrando y todo está cooperando para nuestro bien. Podemos pensar rápidamente en David, en los Salmos. David estaba siempre en constante peligros y problemas, preguntándose qué sucederá, si Dios no va a librar de sus enemigos, todas las provisiones y problemas de su vida. Y era obvio que David no podía ver nada bueno en todo esto.
Pero sabemos que al final de su historia, nosotros tenemos el relato. Él no sabía hasta su muerte, pero nosotros lo sabemos ahora. Sabemos cómo termina la historia, que Dios estaba obrando todas las cosas en su vida para bien. El siguiente ejemplo, claro, es Job. ¿Quién no conoce la historia de Job? Y los que conocen la historia de Job saben que Job sufrió enorme y profundamente. Él nunca da razones de conocer el porqué o si entendía las razones de lo que estaba pasando. Y nosotros al leer el libro, los primeros capítulos, vemos, Dios nos da qué es lo que está pasando detrás de escena. Está Satanás, va delante de Dios y Dios le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Y vemos todo lo que acontece después de esto. Y durante todo el transcurso, Job jamás supo lo que nosotros sabemos ahora. O al menos no hay indicaciones de que se le hubiera revelado. Eso lo revelan a nosotros las Escrituras. Y podemos ver la respuesta de Dios a Job. Job, yo soy Dios, confía en mí. Así es prácticamente como termina el libro. Dios animando a Job a seguir confiando. Dios lo estaba obrando para bien en la vida de Job al final de todo su sufrimiento, de toda su pérdida. Para el bien de la gloria de Dios. E incluso para el bien de millares de creyentes que por toda la historia se han beneficiado de conocer los registros de las experiencias de Job. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado refugio, un consuelo en las malas situaciones y volteamos a ver el libro de Job? De hecho, esto es citado también incluso en Santiago 5:11. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo que está diciendo. Aún en tus malas situaciones de tu vida, aún en tu enfermedad y sufrimientos, Dios está siendo muy misericordioso y compasivo. Mantén tu ojo en el resultado final. No lances conclusiones apresuradas, no formes juicio. Mientras el proceso continúe, tú pon tu ojo firme en el camino, en la meta final. Pon todo tu esfuerzo en el propósito final de todo esto. Mantén tu mirada en la meta. Recuerda siempre que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y de los muchos ejemplos que pudiéramos dar, el último que mencionaré es José. Después de todos sus males, después de ser torturado por sus hermanos, aventado a un pozo, vendido como esclavo, acusado falsamente, puesto en prisión por un crimen que no cometió por varios años, él perdió toda su juventud encerrado. Después de todos los dolores que le sobrevinieron, al final de su vida, confirma la misma verdad que está en nuestro texto. Buscando tranquilizar las preocupaciones de sus hermanos, él les anima en Génesis 50:20. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la verdad que vemos en sus vidas. Todas las cosas cooperan para bien. Entonces podemos ver claramente que esto está intencionado, que el creyente sepa y que tenga la total certeza de que esto es cierto en nuestras vidas. Todas las cosas para los que están en Cristo cooperan para bien. Por medio del mismo carácter de Dios, por medio de enviar a su Hijo por nosotros y por medio de dejarnos claras evidencias de esto en las Escrituras. Ahora también noten en nuestro texto que esta garantía aplica a todas las cosas. Y esa es la pregunta que surge. ¿Qué cosas son las que se abarcan? ¿Qué cosas son las que pudieran obrar para mi bien? No dice algunas cosas, o solo las cosas buenas, o solo las cosas malas. Tampoco dice muchas cosas. Dice todas las cosas. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esta realidad se extiende a todas las cosas que tocan la vida de un hijo de Dios, en cualquier aspecto de nuestra vida. El contexto inmediato, en todas las cosas, llama nuestra atención a lo que Pablo está tratando anteriormente. Y esto es con el asunto del sufrimiento, las dificultades de la vida. Principalmente porque nuestro enfoque es siempre ver lo malo como malo. Es cuando todo está mal, cuando comenzamos a dudar. Cuando la situación, cuando la enfermedad llega, la dificultad económica llega, empezamos a decir, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Cuando llegan las bendiciones, llega la prosperidad, llega
Dios te está usando, estás bendecido grandemente y nunca llegas a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me estás bendiciendo? Claro que no. En las bendiciones agradeces a Dios, pero es cuando dudamos, cuando vienen las dificultades, es cuando dudamos de Dios. Y es por eso que el apóstol lidia con el sufrimiento. A pesar de todo lo malo, a pesar que es cuando el momento donde más puedes estar vulnerable, recuerda, todo está cooperando para tu bien, pero sí incluso también para las buenas. Por eso dice todas las cosas. Lo dice en un amplio aspecto. Como lo describe Thomas Watson en su libro, las mejores cosas obran para bien para los piadosos y las peores cosas obran para bien para los piadosos. Todos los sufrimientos, todas las dificultades, todas las tentaciones, vencidas o no, todas las tribulaciones, todas las decepciones de tu vida, todas las incomodidades, todos esos momentos donde parece que Dios se ha alejado de nosotros, tiempos de dolor, muerte de seres queridos, tiempos de decepciones, periodos de mala salud, periodos de sequedad espiritual, todas nuestras fallas y pecados, eso incluye todos también nuestros pecados pasados. Y claro que esto puede ser abusado por hipócritas y hombres profanos que abusan de esto. Sin embargo, esto no deja de ser verdad. Y lo podemos ver con muchos ejemplos en las Escrituras, que Dios transformó el mal del hombre en bien. Lo acabamos de leer en Génesis 50. Habiéndonos traído de arrepentimiento, Dios anula nuestros pecados pasados de todos los años para su bien, para hacernos más sabios, más humildes, más precavidos, más dependientes del Salvador y más despiertos experimentalmente. De hecho, el ejemplo más claro de esto lo podemos ver en el linaje de nuestro Señor Jesús. Rahab fue una prostituta que no era ni siquiera del linaje de Israel. Betsabé y David, piensa en el pecado de David con Betsabé, cuando la ve, lo engaña, mata a Urías, lo manda a matar. Y por medio de ese matrimonio de David con Betsabé salió Salomón, de donde vendría el linaje del Mesías. Dios anuló el mal, el pecado y sus resultados, pero trajo bien. Él convirtió el bien de aquello que era pecaminoso y horrible. De hecho, eso es lo que hace Dios, es la forma en la que obra en nuestra salvación. Él toma a un vil especial de pecador, sucio de pecado, y lo transforma, lo regenera, lo lava y le pone ropas nuevas de justicia. Y de ese perverso crea algo hermoso, un verdadero creyente, un hijo de Dios. Podemos también pensar en el hijo pródigo o en el apóstol Pedro, quien al final estuvo preparado en sus cartas para alentar al perseguido y dar ánimo a los que sufrían por la experiencia que él tuvo de su mismo error. En la primera señal de persecución, Pedro negó 3 veces al Señor Jesús. Se arrepintió y él aprendió de esa experiencia. Y por medio de eso fue un mejor maestro al consolar a los que ahora estaban pasando persecución. Ahora, esto no es para nada una excusa para el pecado. Y es lo que decía, ¿por qué se malinterpreta? Porque dicen, donde se abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues entonces tenemos libertad para pecar. Pero no. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esto no te da licencia para pecar, porque entonces tú no amas a Dios y no eres llamado conforme a su propósito. Pero podemos ver que Dios trae al arrepentimiento y a la disciplina si es necesario. Y en su providencia compasiva y misericordiosa, Él hace que todas las cosas, sí, incluyendo el pecado, lo obre para nuestro bien. ¡Aleluya! Esta es la gracia de Dios. Transforma nuestro pecado en bien. Transforma nuestras vidas. Esa es la bondad y el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. Ya no tenemos que estar atados a nuestros pecados pasados, lamentándonos y con tristeza, sin esperanza, con juicio, pensando en las cosas del pasado que no fueron. Podemos dejar la carga de lo que está atrás y presionar hacia adelante, prosiguiendo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Con la confianza y la garantía que a pesar de todas mis fallas, de todos mis pecados y de todos mis tropiezos, habiendo procedido al arrepentimiento y que el Señor me ha perdonado, porque tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús, aún con eso, de alguna manera, yo no sé cómo Dios va a usar eso para mi bien,
pero estoy seguro, aún en medio de todo eso, que así será. Y eso incluye absolutamente todo lo que pasa en mi vida. No está limitado, incluye todo lo bueno, todo lo malo y todo lo feo. Y todo lo que está entre medio. Cualquier situación de tu vida. Todo lo que toque la vida de un hijo de Dios. Todas las cosas cooperan para bien. Y ahora, ¿para qué están cooperando estas cosas para bien? Pablo dice que todo coopera para bien. Ahora, aquí es donde muchos lo entienden mal y lo aplican mal. Nota que no dice no dice que todas las cosas son buenas. Hay muchas de las cosas en la vida que nos pasan que no son buenas. La enfermedad no es buena. La muerte de un ser querido no es bueno. El sufrimiento no es bueno. El dolor no es bueno. Las injusticias, los malos tratos, actos violentos contra nosotros o otras personas no son buenos. Entonces no se nos dice que todas las cosas que nos pasan son buenas. Más bien nos dice que el Dios que trabaja todas las cosas hace que cooperen para bien según el designio de su propia voluntad. Él es quien toma aún aquello que no es bueno y hace que coopere para nuestro bien. Otra clarificación. Noten que el apóstol no dice que todas las cosas cooperan para nuestra facilidad o comodidad. Al interpretado este pasaje, esto ha de ser muy usado por los que predican el evangelio de la prosperidad. Incluso cristianos sinceros pueden malinterpretar e incluso mal aplicar este pasaje. No coopera para nuestra facilidad, para nuestro placer terrenal, para nuestra sanación, o que lo malo se convertirá en algo bueno eventualmente. No está diciendo nada de eso. No dice que las cosas malas le seguirán las cosas buenas, que siempre hay luz al final del túnel, que al final tendrás más dinero y más ganancias y salud. Y luego aquí usan a Job de ejemplo. Job mira cómo empezó y ve cómo terminó, con muchas más cosas. Prosperidad. Ese no es el punto, no es lo que enseña el texto. Nuevamente dice que todas estas cosas, aún las malas, funcionan para nuestro bienestar final y nuestro bien, de nuestra ganancia final. El bien como lo define la Biblia. Por el bien de la gloria de Dios en nuestras vidas, y como lo pone también aquí, el bien de conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, a la imagen del Hijo de Dios, el bien de llevarnos seguros y salvos, todo hasta el final en gloria, el bien de nuestras almas, el bien en nuestro servicio a Dios, el bien del último gozo supremo y satisfacción en Cristo Jesús, el bien en sus propósitos redentores y de santificación en nuestras vidas, y en última instancia, el bien de la gloria venidera. Cuando todas estas pruebas no serán más que memorias muy distantes, nada comparado, como dice el apóstol aquí, nada comparado con la gloria que tendremos en la eternidad. 10 años de sufrimiento no se pueden comparar con 1000 años de gloria en la eternidad. No será nada. Dios está usando todas las cosas que pasan en tu vida para prepararnos y guiarnos con seguridad a esa gloria eterna. Finalmente, déjenme darles algunos ejemplos de las cosas buenas que pueden venir a los hijos de Dios aún en medio de las malas situaciones. En primer lugar, un conocimiento más profundo y experimentado de quién es Dios. Recordaremos a esos jóvenes en Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes fueron puestos en un horno de fuego. Y ese horno estaba tan caliente que los hombres que los pusieron ahí se quemaron y murieron. Y los que debían salir quemados salieron sin heridas, y los que debían salir con vida murieron quemados. Pero los pusieron ahí para castigarlos. Y la pregunta es, ¿qué bien podría venir de esta injusticia? ¿Dónde está el bien en castigar a estos 3 hombres inocentes? Y Nabucodonosor observa en el horno y no ve a 3 personas que debería haber en el horno, sino a 4 personas. Y él comenta, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y estos 3 hombres experimentaron una intimidad de comunión con el Hijo de Dios preencarnado en ese horno de fuego como jamás lo habían experimentado. Y muy seguido es así con nuestras experiencias. A veces Dios nos lanza en el horno de fuego para que profundicemos en un conocimiento más pleno de quién es Él y de que experimentemos más ampliamente la presencia de Dios y su gracia consoladora en formas que jamás las hubiéramos experimentado de otra forma o que jamás pensaste fuera posible.
En segundo lugar, el bien del desarrollo y la purificación de nuestro carácter espiritual. Pablo habla de esto en el capítulo 5 de Romanos, versículos 1 al 3, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y observen cómo lo dice, es interesante cómo dice, no solo esto, si hay algo más, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Dios usa las tribulaciones para que cooperen para nuestro bien en el desarrollo de nuestro carácter espiritual. Dios está comprometido a nuestra santidad, a nuestro carácter, a transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es interesante que en el Antiguo Testamento encontramos referencias a Dios como un refinador de metal. Cuando se trata de su pueblo, lo ponen como alguien que trabaja metal. Ahora, ¿cómo moldea un trabajador ese pedazo de metal? Me tocó ver un programa en YouTube que se llama Hombres en Armas, donde se dedican a tomar armas de diferentes películas o diferentes series y ven un arma y la quieren replicar en vida real. Y ahí te enseñan cómo es el proceso de hacer esto. Y ven un arma y la tratan de replicar, y lo que vemos es cómo intentan primero hacer los cortes de las piezas, luego hay que meter el metal en el fuego, tiene que ser en muy altas temperaturas. Después del fuego tienen que golpear el metal para darle la forma o el filo que necesita. Hay que darle la forma por medio de martillazos. Después hay que pulir los cortes con una pulidora de metal. Van puliendo todo y vuelven a meter al fuego y vuelven a golpear y vuelven a pulir. Es un proceso repetitivo, y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Primero te pasa por el fuego y luego te golpea hasta moldearte a su imagen. Es un proceso difícil y doloroso a veces, pero es un proceso necesario. Otra imagen similar con el metal es la purificación del metal en sí. Para purificar el metal necesitas derretir el metal, y eso requiere aún más altas temperaturas, un fuego aún más intenso. Más fuego. Después que el metal se derrite, quitas las impurezas, dejas que se enfríe y luego vuelves a pasar por el mismo proceso. Vuelves a derretir el metal, vuelves a quitar impurezas, vuelves a dejar que se enfríe, y así hasta que tengas el metal. ¿Y cómo sabes que ya terminó? Cuando puedes ver tu reflejo en el metal. El metal ha quedado purificado. Y Dios no dejará de pasarte por fuego intenso hasta que Él vea su imagen en ti. Dios no dejará de pasarte por pruebas difíciles. Y esto Dios lo hace con todos sus hijos. Los purifica, pero también los moldea. El propósito final de esto es que reflejemos la imagen de su Hijo Jesucristo. Y el problema es que aún hay impurezas de pecado en nuestro corazón. En el corazón de cada creyente aún hay pecado, aún hay actitudes que necesitan ser removidas. Hay impurezas que necesitan ser removidas, pero también nuestro carácter necesita ser moldeado. Cuando pases por una situación muy difícil y pienses, Dios está haciendo de pasar por fuego, es una situación muy difícil, recuerda que Dios está trabajando en tu vida para un bien mayor. Entonces Dios no deja de trabajar en el desarrollo de nuestro carácter, en nuestra purificación y santidad. En tercer lugar, el bien en ser preparados para el servicio de Dios. Pablo menciona en 1 Corintios 1:4 que Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Podemos ver que nuestras pruebas y tribulaciones no son solo para nosotros, están diseñadas para ser para otros también. Y eso llega a ser de utilidad para nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y este es en un sentido, es verdad, aún con nuestro Señor Jesús, en cuanto a su naturaleza humana. Hebreos nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Y la pregunta es, ¿para qué? Dice, para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y se nos dice que el capitán de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación, fue hecho perfecto por medio de los padecimientos. Hebreos 2:10. Es decir, Él estaba perfectamente equipado, capaz y calificado para ser nuestro sumo sacerdote y nuestro
Salvador, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras situaciones. Ahora piensa en esto, solo por un momento. Si el mismo Salvador debió hacerse perfecto en su naturaleza humana por medio del sufrimiento, ¿cuánto más no será cierto para nosotros? Dios usa las tribulaciones y las dificultades de nuestra vida para incrementar nuestra capacidad para el servicio en su iglesia. No solo el de ser consolador de otros, pero cualquier otro servicio particular que sea al final para la gloria de Dios, el servicio en la iglesia de Dios, a los cuales Él nos ha llamado. Piensa en la vida de José, en todas sus tribulaciones, pero Dios lo estaba preparando para ser no nada más, nada menos que el gobernador de Egipto, el primer ministro en Egipto, solo segundo a Faraón, de un esclavo a ser el primer ministro en Egipto. Y Dios lo preparó. Y a veces podemos ver, ese es un proceso de años, un proceso que lleva décadas. Pero Dios no deja a su pueblo, no deja de trabajar en su pueblo, haciéndonos bien por medio de prepararnos para el servicio, para su obra. El tiempo que va a requerir es el tiempo que Él ha determinado, pero lo hace por ese propósito. En cuarto lugar, el bien de perseverar. El bien de no ser vencido por el amor a este mundo, sino de fijar nuestros ojos en el mundo venidero. Fácilmente nos convertimos terrenales en nuestro pensamiento, en nuestra planeación, en nuestra esperanza, en nuestras aspiraciones. Pensamos en qué casa vamos a comprar, en qué carro vamos a comprar, y nos enfocamos tanto en lo terrenal. Y se nos olvida que este mundo no es nuestro hogar, que toda la vida no es más que vapor que se va rápidamente. No estamos ligados a nada a este mundo. Llegamos desnudos y sin nada a este mundo, y así mismo nos vamos a ir. Sin nada. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, al cual esperamos ansiosos de estar con nuestro Señor Jesucristo. No vivimos por las cosas que vemos, dice, sino en las cosas que no vemos. O al menos así es como deberíamos vivir. Pero nos distraen tantas cosas en este mundo, nos llaman tantas cosas de este mundo que perdemos de vista lo que es importante. Nos pierde la atención de las cosas que son para la eternidad. Perdemos de vista totalmente esa ciudad que tiene como fundamento y constructor solo a Dios. Y los regalos de Dios se empiezan a volver nuestros ídolos. Pero las pruebas de Dios nos despiertan a la realidad y nos hacen que nos despertemos y nos deshagamos de esas ataduras de ídolos, que sacudan nuestro ser hasta mirar nuevamente a Cristo y volver a ver el camino. Ese es el propósito de las pruebas, voltearnos a mirar a Cristo, y nos ayudan a moldear una mente más piadosa, más puesta en la eternidad, una mente más enfocada en pelear la buena batalla de la fe. Las pruebas y las tribulaciones nos ayudan a continuar perseverando en la fe. Termino con esto. ¿Cómo podemos ver todo esto? A veces lo tenemos de ver como un cliché, como una frase, y es algo que vemos repetitivo, queremos animar a otros y se torna en un cliché. Tampoco no es un pensamiento positivo, como decíamos. No es una actitud de ver las cosas malas como buenas. Esto es la realidad. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y podemos no entender o no saber cómo y cuándo podremos ver ese bien. Pero si alguien nos pregunta, ¿qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? En este momento de dificultad, en este momento que estás sufriendo, ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Sabemos cuál es la respuesta. Él está trabajando todo para mi último bien. Esto es para mi glorificación. Dios me está preparando para vivir con Él por toda la eternidad. Cuando estemos allá en la eternidad, apreciaremos más su sabiduría, aún en las cosas que nosotros no vimos o no pudimos entender. ¿Cuál fue todo ese bien intencionado en medio de todos nuestros dolores y sufrimientos de esta vida? Aún incluso antes de llegar a Cristo. Todos esos procesos, desde que nacemos, todo lo que hemos vivido, opera para bien. Y lo vamos a ver en la eternidad. Qué maravilloso es ser cristiano.
y tener esta promesa, tener este grandioso privilegio en Romanos, y que todas las cosas en mi vida, todas las malas situaciones, las buenas situaciones, todo lo que yo no puedo entender, coopera para bien, para nuestro bien final, nuestra redención en Cristo Jesús. Y a lo mejor tú estás sin Cristo esta mañana, y déjame recordarte que esto no aplica para ti. Esto no aplica para ti. Lo siento, pero nada va a obrar para tu bien, sino un final horrendo, un final horroroso. La única esperanza que tienes para no tener un final horroroso es volverte a Cristo. Es volverte a Cristo, porque sin Cristo lo único que verás en la eternidad es que todas las cosas cooperaron, más bien conspiraron juntas para tu destrucción. Despierta. Después de haber escuchado la hermosa promesa de Dios en este pasaje, ¿no te da un deseo de seguir a Cristo? ¿No tienes deseo de poder ver las aflicciones de tu vida y tener la esperanza que están cooperando para un bien mayor? Que Dios está obrando todo para tu bien. Dice aquí que es para los que son llamados. No esperes más, Dios te está llamando hoy. Y un llamado de Dios requiere una respuesta inmediata. Solo necesitas responder en fe a ese llamado. Creer en fe y arrepentimiento y seguir a Cristo. Mirar a Cristo. Dios ya entregó lo mejor que pudo entregar por ti. Él ya hizo toda la obra. Ahora solo debes creer en el Evangelio de gracia. No ocupas meditar, no ocupas hacer nada místico. Solo cree. Pon toda tu confianza en Cristo hoy. Y puedes tú también saber, al responder a ese llamado del Evangelio, que tú eres uno de los llamados conforme al propósito de Dios. Y saber, por lo que Cristo ha hecho en ti, que en tu vida todas tus situaciones cooperan para bien para los que son llamados. Amén. Padre Dios bendito, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa, consoladora promesa de que a pesar de que nosotros no entendemos, podemos conocer que tú estás obrando todo soberanamente para nuestro bien. Qué hermosa consolación es para el creyente saber, en medio de la persecución, que es muy difícil, en medio de todas las aflicciones de la vida, a lo mejor cáncer, a lo mejor una enfermedad muy difícil, tú lo estás obrando para un bien que a lo mejor no vamos a entender hoy, pero en la eternidad te vamos a glorificar por ese proceso. Obra en tu pueblo, santifícanos, sigue moldeando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Lo pedimos, lo necesitamos. Transfórmanos, aún si hay que dar martillazos, aún si hay que ponernos en el fuego. Moldéanos en carácter, en santidad a tu Hijo Jesucristo. Sigue obrando en tu pueblo y danos ánimo y esperanza. Esta es una esperanza que tú nos has dado. Nuestra salvación está segura en Cristo. Él ya hizo toda la obra. Y a ti te glorificamos, Padre. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.